La generación del 27 fue un grupo de escritores, poetas y artistas españoles que destacaron en la primera mitad del siglo XX. Su importancia en la literatura se debe a la innovación estilística y a su ruptura con las tradiciones literarias previas. Influenciados por movimientos como el surrealismo y el vanguardismo, crearon una poesía renovadora y experimental que marcó un hito en la historia literaria de España. Entre sus miembros más destacados se encuentran Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Jorge Guillén, cuyas obras continúan siendo estudiadas y admiradas hasta hoy por su originalidad y relevancia cultural. Gerardo Diego, uno de los autores más representativos de esta generación, nació en 1896 en Santander, España. Fue un poeta con una versatilidad notable, capaz de moverse entre el clasicismo y las formas experimentales. Diego no solo destacó por su obra poética, sino también por su papel de cohesionador del grupo, organizando encuentros y promoviendo homenajes, como el evento de 1927 en Sevilla en honor a Luis de Góngora, que consolidó a la generación del 27. Este evento marcó un momento crucial para el grupo, al unir sus voces en una celebración de la poesía española y las vanguardias. Su obra Manual de Espumas, 1924, es un ejemplo de su inclinación hacia lo visual y lo simbólico, un rasgo común entre los autores del 27. Diego exploró temas universales como el amor, la naturaleza y el paso del tiempo, utilizando un lenguaje poético que lograba equilibrar la innovación y el respeto por la tradición. Su poesía también refleja la exploración de la psique humana, un tema recurrente en sus contemporáneos. A pesar de su cercanía a los movimientos vanguardistas, Diego mantuvo una voz única dentro de la generación, respetando formas clásicas como el soneto y al mismo tiempo sumándose a la experimentación formal y estilística. En 1979 recibió el Premio Cervantes, el mayor galardón de la literatura en lengua española, en reconocimiento a su contribución a la literatura. Su legado sigue vivo y sus obras son parte del estudio esencial de la literatura española del siglo XX, inspirando a nuevas generaciones y consolidando su posición como figura central en la poesía española. Diego fue uno de los principales impulsores del homenaje a Góngora en 1927, un evento crucial para la generación del 27 y desempeñó un papel de unión dentro del grupo. Momentos clave en su vida incluyen su contacto con el surrealismo y otras vanguardias en París, así como la Guerra Civil Española, que dividió a la generación del 27. Aunque Diego simpatizaba con el régimen franquista, su obra poética mantuvo una dimensión estética que trasciende lo político. Estos factores, junto a su interés por temas universales como el amor, la naturaleza y el misticismo, se reflejan en su obra que mezcla lo tradicional con lo moderno. La generación del 27 surgió en un contexto de cambio y agitación en España. Durante las primeras décadas del siglo XX, el país experimentaba tensiones políticas, sociales y económicas que culminaron en la Guerra Civil de 1936. Esta situación llevó a los poetas de la generación del 27 a buscar una renovación de la poesía que respondiera a las necesidades de su tiempo, adoptando influencias de las vanguardias europeas y explorando temas de crítica social, existencialismo y la esencia de lo español. Diego y sus compañeros se inspiraron en las vanguardias artísticas, como el surrealismo, el creacionismo y el ultraísmo, que buscaban romper con las formas tradicionales para expresar las complejidades de la experiencia humana. Sin embargo, muchos poetas de esta generación también valoraron el clasicismo y buscaron unirlo con la modernidad, algo que se ve en Diego, quien usaba tanto formas clásicas como el soneto junto a estructuras libres. Uno de los poemas más representativos de Gerardo Diego es El ciprés de Silos.
en el cual utiliza imágenes naturales para expresar un sentimiento de asombro y reverencia ante lo sublime. Este poema destaca por su uso del soneto, una forma clásica que Diego adapta con una sensibilidad moderna. Mediante metáforas y descripciones evocadoras, el poeta compara el ciprés con una figura espiritual, transmitiendo una conexión entre la naturaleza y la eternidad. Algunos recursos estilísticos en el poema incluyen metáforas y símbolos. El ciprés representa lo eterno, lo inmutable y lo espiritual. Ritmo y métrica. El uso de la métrica clásica dota al poema de un tono solemne. Imágenes visuales y sensoriales ayudan a crear una atmósfera de reverencia y admiración. Este poema genera en el lector una reflexión sobre la relación entre la naturaleza y el ser humano y el poder de lo espiritual que se manifiesta en lo natural. La combinación de lo clásico y lo contemporáneo es clave en este poema, ya que resalta cómo Diego buscaba trascender el tiempo a través de su poesía. Gerardo Diego comparte con la generación del 27 un enfoque en la renovación y experimentación poética. Al igual que otros poetas del grupo, Diego mezcla la tradición con las formas vanguardistas, algo que es evidente en su obra. También muestra un amor por lo popular y lo clásico, en línea con otros autores de la generación, como Lorca o Aleixandre, que también combinaban temas contemporáneos con las raíces culturales españolas. La influencia de movimientos como el surrealismo y el ultraísmo se ve en su obra, aunque Diego es también uno de los pocos en su generación que se mantuvo en el espectro más tradicional en algunas obras. Este equilibrio entre innovación y tradición lo caracteriza dentro del grupo y destaca su versatilidad y apertura estética. Gerardo Diego dejó una huella duradera en la poesía española por su capacidad de conjugar lo clásico con lo moderno. Su trabajo ayudó a posicionar a la generación del 27 como una de las más influyentes en la literatura española del siglo XX. Diego impulsó un enfoque estético que evitaba los extremos ideológicos, lo que le permite seguir siendo relevante en el estudio de la poesía moderna, y su obra sigue siendo admirada por su profundidad y belleza formal. El legado de Diego es un testimonio del poder de la poesía como medio de resistencia, identidad cultural y expresión personal. Su obra no solo es una parte esencial del patrimonio literario español, sino que también inspira a quienes buscan en la poesía una forma de conectar lo humano con lo trascendental.